Buenas noches, estamos en el canal Uniminuto y hoy vamos a entrevistar a dos compañeros docentes sobre los decretos 2277 y 1278. Entonces, si quieren, se pueden presentar. Buenas noches, mi nombre es Miguel Fabián Herrera, soy licenciado en inglés. Actualmente trabajo como profesor en un colegio privado de acá de La Calera. Muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy licenciado en filosofía, actualmente trabajo en un colegio privado del municipio de La Calera. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas sobre estos dos decretos y para que pues vayamos conversando. Entonces, la primera es, ¿qué saben ustedes sobre los decretos 2277 de 1979 y el decreto 278 del 2002? Bueno, partiendo del decreto 2277, podemos decir que fue el primer decreto en donde se abrió el espacio a la educación formal o a los docentes como educación formal, debido a que antes de ello no se reconocía la docencia como una profesión estable, sino que por el contrario, se podía tener a un docente con la simple cualidad de que fuera bachiller o que simplemente tuviera el gusto por enseñar, pero que no tuviera la preparación como tal. Partiendo de ello, también se comenzó a dar pues garantías a los docentes, en donde se les brindó espacios en que ellos fueran escalando poco a poco un escalafón, en el cual podían lograrlo ya sea por experiencia, por su desarrollo laboral o por conocimientos, que pues hoy en día conocemos varios docentes en donde pues actualmente están en el último escalafón, están pensionados y pues tienen la garantía de recibir otra pensión por edad. Entonces este decreto no limitaba solamente a los profesores a tener una sola pensión, sino que podía tener varias, dependiendo pues obviamente de su resultado a través de ello. Por otro lado, el nuevo decreto lo que brinda es el escalafón también, crecer por escalafones, pero teniendo una preparación académica, lo que hace que pues que se tenga en cuenta la garantía del docente, se tenga en cuenta la importancia de estudiar y pues obviamente la preparación para llegar a ejercer determinados cargos. Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Fabián. El 2277 además permitía que el aula tuviera una diversidad muy monotemática y muy poco seguida, no había seguimiento. Este nuevo decreto 1278, perdón, me parece que tiene una forma de plantearse bastante extrema, porque si bien en el anterior decreto los docentes tenían sistemas de evaluación poco rigurosos y la evaluación se va más en términos de la experiencia como tal, este nuevo decreto propone también una desestructuración constante del currículo, porque tiende a evaluar y a sobreevaluar a los docentes. Me parece que es radicalmente sobreevaluativa y desconoce contextos, además, a pesar de que su orientación principal es conservar la contextualidad, me parece que en cierta medida la desconoce, porque obliga a todos los docentes, indistintamente de su cartografía social, los obliga a unificarse con un solo criterio universal, que es los nuevos criterios y las evaluaciones anuales que se hacen a los docentes de manera estandarizada. Esos estándares afectan mucho la contextualidad de las aulas, especialmente aulas en lugares geográficamente o socialmente diferentes, diversos, como los etnoeducadores, como las comunidades indígenas o los grupos especiales poblacionales. A ellos los desconoce totalmente. Mientras que antes, el 2277 establecía un criterio más contextual y más autónomo por parte del docente. Sobre todo en la cuestión de la autonomía se ve muy sesgada con este nuevo decreto. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, para ustedes, ¿qué ventajas y desventajas tiene el 278 y el 2277 en la calidad de vida como tal del docente? Bueno, creería yo que ventajas que tenía el decreto 2277 era que era muy fácil escalar. Entonces, pues a ellos se atribuía lo que decía anteriormente, se reconocía la experiencia, se reconocía la labor que se estaba ejerciendo, también había pues méritos
proceso, por su tiempo desarrollando pues esas actividades. Desventaja en ese aspecto, lo que repito, la preparación pues no era lo primordial. Y pues lastimosamente si el docente pues solamente iba creciendo por méritos de que estoy mucho tiempo, de que conozco a mis estudiantes, pero que realmente no me he preparado y no he mantenido pues la preparación continua, pues lastimosamente eso contrarresta. Económicamente es, digamos que es buenísimo este decreto porque pues permite que tenga la garantía de pensionarte una, dos, hasta tres veces y que aparte de ello pues no pues logres gozar de tu salario mientras tienes una pensión, cosa que por ejemplo hay muchas personas, muchos profesores que están bajo este decreto y que aún ni siquiera han logrado tener la segunda pensión y siguen trabajando, manteniendo su plaza, manteniendo su nómina y reciben su pensión y aparte de eso reciben su salario. Entonces pues económicamente es buenísimo este decreto, cosa que pues ya el segundo decreto no tiene, que es el 1278. En este caso el 1278 tiene varios pros, pues que anteriormente comentaba mi compañero, pero que pues en eso de pronto no estamos como muy de acuerdo, que es la evaluación continua. Sí, puede ser tedioso una evaluación continua porque en ciertos casos hay choques, pero al mantener una evaluación continua también se tiene un contexto o un conocimiento de qué procesos se pueden mejorar durante cada año escolar. Digamos que arrancamos con un proyecto PRAE en este caso. Entonces, al arrancar con un proyecto PRAE en este caso, podemos identificar si la propuesta que dio el profesor de biología realmente aplica a lo que a lo que se propuso al inicio del año o si puede ser modificada durante el segundo tiempo. Eso sería una. Dos, también evalúa la preparación del docente para ejercer un cargo nuevo, ¿sí? Porque es muy difícil decir que un profesor, digamos en este caso un normalista superior que es preparado del primero a noveno, ¿cierto?, pueda venir a ejercer una carga académica en una universidad, simplemente porque siguió escalando pero no se siguió preparando. Entonces, pues, lastimosamente en ese caso sí es positiva la evaluación continua. Contrarresta un poco lo del salario porque pues debido a varios casos pues sí se refleja lo económico, pero lastimosamente no se aplica en colegios privados porque pues no se tienen en cuenta pues los estándares de escalafón de cada uno de ellos. El nuevo decreto, el 1278, incide mucho en la calidad de vida de los docentes porque genera efectos a largo plazo. Como todo, tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Yo pienso que lo bueno del 1278 es que regula y amplía un poco más la base para la participación de los licenciados en la elección de los docentes. Es decir, al crear más categorías de escalafón y al crear más procesos, pues permite que más personas ingresen al sistema. Sin embargo, en términos de los derechos y de las garantías a los maestros, reduce un poco más la base sobre la cual se liquida el trabajo de los docentes. Ese es el aspecto negativo. E incide en la calidad de vida del docente porque constantemente está siendo sujeto de verificaciones y evaluaciones que a la larga suponen también una especie de pérdida de la autonomía del docente, por cuanto debe rendir cuentas de su labor, de su conocimiento y de su gestión muy periódicamente. Este tipo de radicalismos me parecen muy arriesgados, porque si bien el anterior decreto, el 2277, daba una amplia capacidad de autonomía a los docentes para ejecutar sus currículos en la escuela, hablando de la educación secundaria, la educación básica y de la educación media, no hablando de la educación superior, sino en términos de la educación básica y media, de la elaboración y la ejecución del currículo. Ahora este nuevo decreto exige estándares que son sujetos de verificación y me parece que esas verificaciones desdibujan un poco la autonomía del docente, porque el docente entonces pasa de ser un conocedor y un garante, un intermediador entre el conocimiento, a ser un funcionario adscrito a alguien que sabe más o que tiene más poder en términos evaluativos. Entonces a mí me parece que la evaluación docente, si bien debe hacerse, también me parece que debe ser replanteada,
porque desdibuja al docente como una figura de autoridad y lo pone más bien en el plano de ser un funcionario de, ser el funcionario de una autoridad. Eso desdibuja un poco el rol a nivel epistemológico de los docentes. Bueno, teniendo en cuenta esto y centrándonos un poco más en la evaluación, ¿qué opinan ustedes sobre la diferencia del decreto 2777 que no evalúa y el 278 que no se evalúa? Pues teniendo en cuenta lo que hemos mencionado hasta el momento, pues es necesaria también una constante evaluación, pero hay que tener en cuenta la forma de aplicar dicha evaluación, ¿sí? Yo continúo con mi posición de que es importante la evaluación, porque la evaluación no solamente debe ser para los estudiantes, sino también para los docentes, en donde nosotros seamos capaces de demostrar nuestra preparación y nuestro continuo progreso, ¿sí? Puede que a nosotros nos parezca al principio que la evaluación es algo chocante, que es algo que está lastimosamente atacando la profesión como tal, pero también tenemos que ser conscientes que si nosotros no somos evaluados, podemos recaer en acciones que de pronto ya están dadas a recoger, como caer otra vez a los métodos de educación tradicional, caer a baja preparación debido a ello. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué manera? Sí, lastimosamente, una persona que, digamos, inició con una preparación en donde la educación tradicional era la adecuada y que en este momento desconoce, digamos, la forma de educar de manera constructivista o social cognitiva, entonces va a tener ese balance. Y nosotros sabemos que al igual que la educación va creciendo y las cosas van cambiando, la educación que los niños recibían hace 10 años no es la misma la que reciben hoy en día, incluyendo ahorita pues este cambio nomás en un año en donde tuvimos que tener un proceso de virtualidad a presencialidad, que para todos fue un reto, y pues que lastimosamente si no estamos preparados y si no llevamos como ese constante preparación, pues lastimosamente no vamos a llegar a ninguna parte, y la educación en vez de avanzar va a retroceder. En este aspecto también es importante tener en cuenta que la evaluación no se está haciendo como algo negativo, sino como un elemento a mejorar, porque tenemos que tener en cuenta que todos en cierto momento vamos a errar en algunas cosas, pero si esos errores nos quedamos en ellos y no comenzamos a construir herramientas para solucionarlos, pues no vamos a avanzar, sino lastimosamente nos vamos a quedar estancados y no solamente nos vamos a estancar nosotros como docentes, sino también a nuestros estudiantes, porque no vamos a ofrecerles mayores alternativas para que puedan aprender. Entonces considero que la evaluación fue fue una herramienta bien utilizada, pero hay que también replantear lo que decía anteriormente mi compañero, algunos aspectos de la evaluación. Yo creo al respecto que la evaluación en Colombia debe ser resignificada, debe ser redignificada y debe ser reestructurada. Si bien la OCDE tiene unos lineamientos y unos parámetros para que Colombia elabore sus sistemas educativos y de evaluación, también hay que ser conscientes que, como se está haciendo, ni siquiera para los estudiantes la evaluación es garantía de conocimiento, sino es más bien una garantía de cumplimiento estandarizado. La evaluación educativa en Colombia pasó de ser un vehículo para garantizar la adquisición de saberes a ser más bien una forma de ratificar comportamientos y estándares que no tienen mucho que ver con el saber como tal. A mí me parece que tanto para los estudiantes como para los maestros la evaluación debe ser reestructurada totalmente, porque desafortunadamente, aunque si bien es cierto lo que dice el compañero docente, debe también existir una herramienta para garantizar el avance en términos científicos de la educación. También es cierto que como se viene haciendo, no reconoce la preparación académica, sino que más bien es un instrumento para materializar la educación en función y en fines o con el fin de complacer las necesidades de terceros que se adscriben a la educación para monopolizarla. Entonces me parece que la evaluación debe ser reestructurada totalmente para garantizar más bien que el docente esté preparado, no solamente en términos académicos, que tenga conocimiento de su área de trabajo, sino que además el docente tenga formación
formación humana, y que además el docente tenga formación en pedagogía. Y esto es muy importante porque debemos, o el país debería replantearse un poco la manera en que contrata a sus docentes, y debería también replantearse la manera en que otros profesionales no licenciados entran al sistema, entran bajo qué condiciones y bajo qué parámetros compiten esos otros profesionales no licenciados con los profesionales licenciados. Entonces me parece que ahí en ese sentido hay que hacer una modificación estructural de la evaluación educativa. En cuanto a eso, ¿ustedes creen que el salario que vengan los docentes del decreto 278 está bien remunerado o no? No, la educación en Colombia no está bien pagada. Sea privada, sea pública, no se está dando reconocimiento a la educación. Mientras otras profesiones, que pues no es de desmeritar ninguna otra profesión, están ganando mucho más, tenemos que partir de que la educación es la raíz del resto de las profesiones. Todo profesional arrancó con un profesor, y lastimosamente la educación se tiene como la última parte en la escala de pago. Entonces pues ni esta ley ni la anterior cobijan un buen salario para los docentes, que por eso es que hay tantas manifestaciones y después que vienen las peleas de que por qué están peleando, pero es que no estamos dando cuenta de que realmente no se le está reconociendo el trabajo a la formación, a la educación. Y si lastimosamente no se tiene unas buenas bases o una buena motivación económica para los docentes, pues día tras día van a haber menos docentes, porque lastimosamente no van a tener como ese incentivo que se debería dar. Y pues lastimosamente en este espacio, mientras hay cosas que se han mejorado, hay cosas que también han desmejorado en la parte económica, pues lastimosamente por ese simple aspecto de que la educación siempre tiene como el último escalón en los pagos, porque pues se considera que no es necesario, y por el contrario, no se da el debido reconocimiento a ello. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que en los países del mundo que tienen mejores desempeños a nivel educativo, se ha pensado en el magisterio, y en especial en el magisterio estatal, como una de los fuertes del Estado. La fortaleza del Estado debe ser su magisterio. Desafortunadamente en Colombia no es así. Lo bueno que tiene este decreto, este nuevo decreto 1278, es que involucra a más personas dentro de la base sobre la cual trabaja el magisterio, es decir, le da la posibilidad a más personas para que participen. Sin embargo, al diversificar o al pluralizar esa opción de participación, reduce la base sobre la cual se liquida el docente, le reduce el salario. En términos sociales, si bien la actividad de la educación es una actividad profesional, la remuneración económica no es suficiente, y esto debe ir compaginado, como decía el profesor Fabián. Esto debe ir compaginado porque es una labor social, es una labor de construcción de ciudadanía, de construcción de país, la que hace un docente, sea público o privado, y que debería corresponderse con lo que se le remunera por hacer. Además, esto incide directamente, aunque parecen desconocerlo muchas veces los colegios privados en especial, esto incide directamente en la calidad del trabajo del docente, porque si el docente como trabajador tiene las garantías necesarias, las garantías para no tener que preocuparse de manera económica por sostener a su familia, tiene mucha más disponibilidad y mucha más productividad en términos investigativos. Finalmente, la escuela también debe ser un lugar de investigación, debe ser un nicho de investigación. Así. Buenas tardes. Hoy vamos a tocar el tema de los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002 con la licenciada en Biología de la Universidad Distrital María del Pilar Bernal Quiroga, quien trabaja en el Colegio Juana Escobar, institución educativa distrital. Buenas tardes, María del Pilar Bernal, ¿cómo ha estado? Hola Isabel, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar mi invitación y compartir un poquito del conocimiento de qué sabe usted de los decretos 2277 y del 1278. Bueno, pues como lo dice el 1278, empezó a partir del 2002, entonces
es en el decreto que estoy en este momento. El decreto antiguo 2277, pues conozco que tenía un escalafón que funcionaba en categorías del 1 a 14. Sé que los docentes podían cursar algún estudio de cualquier tipo y con eso podían ir aumentando en esa categoría, pues lo que implicaba beneficios económicos, ¿no? Digamos que tenía como una serie de ventajas también en la opción de a la hora de pensionarse, también había algunos cambios, digamos algunas ventajas más bien en poderse pensionar y seguir trabajando o tener una pensión y aún así poder ejercer. Y con el 1278 pues ya cambia las categorías, ya manejamos niveles y letras para hacer una distinción también de profesión en la medida si se es licenciado, si se es normalista, si se tiene una especialización, una maestría o un doctorado. Entonces también hay un cambio, digamos, de esas categorías con relación a los sueldos, pues uno comparando el anterior con el de ahora, pues digamos que hay como opción en un sueldo más alto en este momento con el decreto 1278, pero Sí. digamos que también vienen otra serie de situaciones como los procesos de evaluación que no los tenía el anterior, vienen también diferencias con la pensión, los Sí. porcentajes a la hora de O pensionarse y otras situaciones de salud que no tenía, digamos, como tantos límites el 2277, es como en general la visión que tengo de Sí. los dos decretos. O sea que las ventajas y desventajas que tienen entre el uno y el otro sí afectan la calidad de la vida docente, del docente. Yo pienso que un poco sí en general, en una situación que es la remuneración frente al trabajo que se hace y Sí. digamos, me parece un poquito desventaja en este momento que así un docente curse algún grado, algún estudio de posgrado mejor, bien sea maestría o especialización, no puede ascender solo con este título, sino que debe esperar a que se haga el proceso de concurso docente. Entonces, digamos que me parece que eso sí es una Sí, hay desventaja en una- comparación al decreto anterior, que uno obtenía, aprobaba el curso, lo que fuese, sí. y ya podía como ascender. Y eso pues obviamente le iba a beneficiar al docente en su salud, ¿no? Esa era la, Eh, porque pues sí, ya también. con, ¿cierto? Ah, bueno, o sea que en cuanto a las diferencias entre esos, entre el 2277 y el 1278, en cuanto al que uno evalúa y el otro no lo hace, ¿eso cómo le ha parecido? ¿Cómo le parece? ¿Será favorable? Considero que sí es beneficioso que se haga una evaluación del quehacer docente. Sí, Me parece que sí es una desventaja que tenía el decreto anterior, porque sí es muy bueno que se mantenga la autonomía de cátedra en la educación distrital, pero pues no puede ser tampoco así como tan laxo o flexible. Lo digo en la medida que ha pasado, visto situaciones donde docentes del decreto anterior siguen presentando las mismas evaluaciones para los niños, sobre todo en primaria, que presentaban hace 5 o más años. Entonces, sí, digamos que esas sí son situaciones que no son benéficas para el sistema educativo. Aunque digamos que el proceso de evaluación que se hace actualmente, esa evaluación anual, a veces tiene ciertas desventajas en la medida que se maneja más dependiendo de los intereses de los directivos, de las personas que estén a cargo. Entonces, digamos que se ha prestado, ¿no?, para cierto sí, tipo de manejos que no me parecen tampoco adecuados en es este decreto. en ese decreto, sí, o sea que se puede decir que hasta se trabaja bajo presión, que ese 1278 hace que el docente termine trabajando bajo una presión por ser evaluado anualmente, porque pues que sea una estrategia para mejorar, pareciera que no lo es, ¿verdad? ¿O sí?
debería, o sea, este proceso de evaluación anual debería dar ese resultado de ser la oportunidad para mejorar, que es lo que veo que en algunas instituciones se maneja más como depende de lo que digan los directivos. Digamos que también hay una serie de elementos a nivel ministerio que no ayudan mucho. Por ejemplo, ¿qué se hace? Entonces el ministerio dice, por ejemplo, yo le doy un porcentaje de más sobre el sueldo al rector si el colegio tiene una cantidad de deserción menor o si el colegio tiene un alto porcentaje de aprobación. Entonces eso en algún momento nos llevó a situaciones como que solo podía perder cierto porcentaje. Entonces en algún momento, por ejemplo, se manejaba el 5% y que tenía que ser el 5%. Entonces digamos que esas situaciones donde empiezan presiones como, bueno, profe, si pierden muchos niños, entonces pues el parámetro de estudiantes disminuye para el siguiente año y eso implica que tengo que entregar docentes. Digamos que a veces también se maneja de esas maneras. Y entonces en eso entra que a ciertos docentes, si no van como acorde con los pensamientos de los directivos, entonces empiezan como a tener una presión mayor en ese proceso de evaluación. Se le tiene como la lupa ya en todos los aspectos, versus otros casos que uno ve que a veces pues están muy de acuerdo con las ideas de los directivos y a la hora de la evaluación pues como que no hay un requerimiento igual de exigente que en los otros casos, ¿no? Ahí es donde digo que está la presión en cuanto a la evaluación, porque de resto me parece normal que toda profesión tenga un proceso de evaluación anual que es como una estrategia para mejorar. Ya. Bueno, en todo esto que me ha comentado de los dos decretos, he visto que hay unas cosas que deberían unificar. ¿Cuál cree que son de pronto esos impedimentos que no han dejado que esos dos decretos unifiquen los estatutos para los docentes? Yo creo que el problema de unificar estatutos radica un poco en los beneficios que ya tienen algunos versus lo que se podría llamar, bueno, de pronto dificultades ahorita. No sé, yo pienso que esa situación de ascender por el estudio y aún así hay otra situación que es el estudio más el concurso docente que determina el ministerio. Es una situación complicada que, bueno, hasta cierto punto yo digo profesores que son ya de mayor edad, que entren a hacer un proceso de especialización o maestría en este momento, pues puede ser muy difícil, ¿no? Miremos nada más a veces lo que pasa con la tecnología, que de por sí es una dificultad la situación. Entonces yo pensaría que de pronto puede ser cuestiones que algún decreto piensa que pierde beneficios, ¿no? Que no hemos logrado unificar como esas situaciones. Ya, ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, por compartir sus experiencias. Me fue muy grato y espero en una próxima poderle pedir otra de esas tantas explicaciones con respecto a estos decretos que han hecho y que de pronto seguirán haciendo cosas positivas en muchos momentos, digámoslo, o afectaciones en nuestra educación. Feliz tarde y entonces, gracias. Gracias, Isabel, por la invitación.